Manuel Gómez Ibarra nació en Guadalajara, capital de la intendencia del mismo nombre, el 11 de febrero de 1810. Fueron sus padres los señores Francisco Javier Gómez Mena y María Manuela Ibarra. Era esta familia de distinguida posición en nuestra ciudad, pues don Francisco era sobrino carnal del canónigo y ex rector de la universidad, doctor José María Gómez y Villaseñor. Inicialmente recibió una educación esmerada, pero al fallecer su tío, el canónigo José María Gómez y Villaseñor, en 1816, y su padre al año siguiente, quedó su familia en difícil situación económica. Entonces recibió la protección del canónigo Diego Aranda, futuro obispo de Guadalajara. A los 10 años ingresó al seminario conciliar para cursar latín y el curso de artes de filosofía. A instancias del doctor Diego Aranda, cursó un año de jurisprudencia en la Universidad Nacional de Guadalajara, la cual dejó en 1828 para matricularse en la Academia de Artes del Instituto de Ciencias del Estado de Jalisco. Fueron sus maestros Pierre Lausauté en matemáticas. Dada la ideología radical de ese maestro, causaría alarma en su protector, el canónigo Aranda, José María Uriarte, en dibujo, y José Gutiérrez en arquitectura. Su preparación académica duró 8 años y al final se recibió de arquitecto. Entre 1835 y 1836, el gobernador de la Mitra de Guadalajara, doctor Diego Aranda, le encomendó la construcción del templo del Sagrario, anexo a la catedral, conforme al proyecto de que fuera su maestro José Gutiérrez. El discípulo comprendió admirablemente la idea de su maestro y modificándole en una sola de sus partes, hizo surgir que la piedra, la cruz latina, que forma el interior en este templo, circuida de su elegante balustrada a que dan ornato primorosos jarrones coronada la, la cúpula en que todo es armonía y que hace recordar los grandes hombres de la arquitectura helénica, y procedida del pórtico de columnas dóricas, superadas por el gracioso ático, en que descansan las tres virtudes teologales debidas al cincel del divino Acuña. La obra fue concluida en 1843 y tras algunos temblores que la dañaron, el mismo Gómez Ibarra se encargó de la reparación sin alterar los rasgos originales del edificio. En 1836, el obispo Aranda resolvió reanudar la construcción de la Casa de la Misericordia, hoy el edificio Cabañas, confiando nuevamente en Gómez Ibarra. Sin duda un arquitecto noble y muy joven, pero no tanto, que el señor Aranda Carpintero temiera ponerlo como director de los trabajos que tal empresa exigiera. Sin duda también que Gómez Ibarra disfrutaba ya de sólido prestigio en Guadalajara como construcción y como artista, que hechos posteriores demostrado que fue merecido. Durante 9 años se dedicó a esta obra grandiosa
que el 14 de mayo de 1842 fue afectada por una tromba que destruyó varias columnas de la capilla. Pero Gómez Ibarra siguió adelante y pudo hacer realidad el proyecto de Manuel Tolsá. Se ha polemizado sobre el autor del diseño de la cúpula, a la que se llegó a llamar Cúpula de Gómez. El arquitecto Ignacio Díaz Morales expresa al respecto de su trazado. Es único y no tengo noticias de otra cúpula similar que hace de esta un ejemplar de excepcional mérito, y no creo que haya sido proyectada por don Manuel Gómez Ibarra, pues las cúpulas que se sabe fueron diseñadas por él, como la del Santuario de San José y la del Sagrario Metropolitana, son de trazado más bien mediocre y convencional. Si se compara con el original y el ático trazado de la cúpula del hospicio, sabemos que Gómez Ibarra la realizó, pero el refinamiento de su traza más bien parece ser de don Manuel Tolsá. Para 1839 se desempeñaba como síndico del Ayuntamiento de Guadalajara, pero sin duda su obra más célebre y cuestionada a la vez fueron las torres de la catedral, ya que anteriormente habían sido derribadas por un terremoto en 1818. El obispo Diego Aranda le había encomendado los proyectos, pero no se decidía por alguno. Cuentan que después de la procesión del Corpus, por 1850-1851, el prelado amortiguaba el Calderón de Junio con pitayas, servidas en una charola, aquellas con figuras y paisajes, donde se veían campanarios piramidales como los nuestros, y los dio por modelo al arquitecto, quien para aligerarlos en vista de los temblores al uso de aca empleó piedra pómex. Costaron del 30 de julio de 1851 al 15 de julio de 1854, 33,521 pesos, más 7,166 de honorarios al arquitecto, a razón de 2,000 pesos anuales. Sobre el diseño de las torres catedralicias, Enrique Benítez, citando la historia de las iglesias de México de José Refugio Benítez, Manuel Toussaint y el doctor Atl, señala que las torres después fueron rematadas del modo absurdo que hoy se ven, que resta por el exterior del edificio modo, mérito e interés arquitectónico. Afirma Benito que este juicio lo avalan todos los arquitectos e ingenieros cuando tratan el asunto y absuelven al arquitecto Gómez Ibarra, quien llamó la atención de su ilustrísima sobre que tal dibujo era un disparate arquitectónico. Pero su señoría ilustrísima no admitió objeciones, y el arquitecto se encargó únicamente de construirlas con solidez y con la forma que tienen. Cuestiones de crítica aparte, las torres catedralicias a lo largo de los años han sido símbolo mundial de la ciudad, como expresara el canónigo José Ruiz Medrano. Torres de Guadalajara, no sé si bellas o feas, pero que imprimen carácter. El mismo obispo Aranda también le confió el diseño y la construcción del cementerio de Santa Paula de Belén, iniciada en 1848, pero suspendiéndola en 1850.
Destacan la entrada principal y el gran mausoleo, destinado a la sepultura de los canónigos, el cual se inspiró en el célebre mausoleo de Halicarnaso. Lucía Arévalo lo describió así: es una capilla funeraria coronada por una pirámide de 40 metros de alto, perteneciente al estilo egipcio, es decir, del arquitecto Gómez Ibarra. Pero al observar el interior de esta pirámide, encontramos que no es cuadrada, como las egipcias, sino octagonal, y por su impresionante profundidad se asemeja más a un chapitel gótico abovedado. Otras de sus obras fueron el Palacio Episcopal de Guadalajara, el pórtico del Templo de Nuestra Señora del Pilar, el santuario de Nuestra Señora de la Soledad de la Villa de San Pedro Tlaquepaque, el altar principal del santuario de Guadalupe, las bóvedas del Templo de San José de Analco, la reforma al edificio de la parroquia de San Juan Bautista de Mexicali 5, la reparación del pórtico del Templo de Santo Tomás de Aquino de la Universidad, el santuario de San José, la torre de la parroquia de San Pedro, la capilla de la Preciosa Sangre del Hospital Guadalupano, la parroquia del Señor de la Misericordia de Ocotlán, el pórtico y las torres de la Catedral de Tepic, el aljibe de un convento en Aguascalientes, y también instaló el altar mayor ciprés de mármol de Génova de la Catedral de Guadalajara. Durante la Guerra de la Reforma asumió una actitud humanitaria ante conservadores y liberales. Así, en 1858 ocultó en su casa al conservador general Casanova. En 1859 dictaminó que la explosión de la pólvora del Palacio de Gobierno no se debía a una mina puesta para atentar contra la vida del general Miguel Miramón, y así salvó a varios liberales de ser fusilados en represalia por el supuesto atentado. En 1866 realizó un viaje a Europa, durante el cual visitó Francia, Italia y Suiza, y en el Vaticano fue recibido por el Papa Pío IX. A su regreso a México intentó establecerse en la capital del país, pero esto no le fue posible. En San Pedro Tlaquepaque fundó y dirigió un colegio politécnico con la cooperación de su hermano, y en 1887 publicó su reglamento. Al preguntarle a Alberto Santocoy cuál de sus obras consideraba la mejor, él le narró cómo lo logró la clausura del templo de Tepatitlán, que estaba bastante deteriorado. Un día después de dar su opinión, se derrumbó sin causar víctimas. ¿No te parece que ha sido la mejor de mis obras, la de haber librado de quedar aplastada por una multitud? Ya muy anciano y casi invidente, falleció en Guadalajara el 2 de junio de 1896. Fue enterrado en una de sus obras, el Panteón de Santa Paula de Belén. Si te gustó esta historia, dale clic al corazoncito y en los comentarios dime lo que quisieras que yo investigue. Gracias.